Entonces, em, antes de iniciar la siguiente clase, quería que miráramos un videíto. Vamos a ver si lo logro poner. ¿Están ahí presentes, jóvenes? Silic. Jóvenes, antes de que veamos el video, les quiero pedir también, bueno, ahorita ya terminamos la clase del agua y la importancia en el organismo. Sin embargo, también les quiero pedir, por favor, de que pasen en limpio, como en parte de la tarea, esta imagen de la titulación de 3 ácidos diferentes, ¿sí? Y que puedan como explicar la imagen en una tareita. Entonces, es decir, sí, o sea, tanto el ácido acético, el hidrógeno fosfato y la del amonio, así como está esa imagen, y que expliquen qué es lo que está pasando en cada uno de los 3 ácidos que están ejemplificados ahí, ¿sí? Como tarea. ¿Esto por qué? Porque quiero que afiancen un poquito más ese conocimiento, ¿sí? Y porque ahorita, cuando hablemos de los aminoácidos, lo vamos a volver a ver, solamente que específico para los aminoácidos, y probablemente ahí van a haber más curvas de titulación. Bueno, empezamos entonces. Listo. Muy Esta es una célula. Dentro hay una estructura, el núcleo, que contiene el genoma, que en los humanos está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por cromatina. Esto es una hebra larga de ADN que está empaquetado alrededor de unas proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones que son genes, y algunos de estos genes poseen las instrucciones para construir proteínas. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al extremo inicial del gen. Esta se desplaza a lo largo del ADN, creando una hebra de ARN mensajero a partir de bases que se encuentran en el núcleo. El código del ADN determina el orden en que esas bases libres se van agregando al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda utilizarse como un plano para la construcción de proteínas, necesita ser procesado. Esto involucra remover secciones y unirlas. Luego, el ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma y se encuentra con fábricas de proteínas llamadas ribosomas. El ribosoma se une al ARN mensajero y va a leer el código de esta hebra para construir una cadena de aminoácidos. En el ser humano hay 20 tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas de ARN de transferencia llevan a esos aminoácidos hacia el ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. A medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una estructura compacta que es la proteína.
El proceso por el cual la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas se llama traducción. Listo, jóvenes, ¿por qué les quise mostrar este video ahora? Y ustedes van a decir, ay, pero si eso ya no lo evaluó. Entonces, pues porque ahorita justamente lo que vamos a estudiar es los aminoácidos, vamos a entrar en el mundo de los aminoácidos. Y si bien esto de pronto les hubiera ido un poquito en la primera clase, pues sin embargo, pues es algo que vamos a seguir evaluando porque después vamos a tener una clase exclusivamente de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver y un poquito más a profundidad probablemente, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces? Porque vamos a entrar en el mundo de las proteínas y la unidad estructural de las proteínas. ¿Cuáles, jóvenes? Los aminoácidos. Los aminoácidos. Entonces es la forma en la que vimos que se sintetizan y otras generalidades que vimos de los aminoácidos es de que son 20 los que están presentes en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, bueno, pues preparémonos para este estudio de fascinante de los aminoácidos. Em, listo. Entonces, los aminoácidos. Vean, esta primera diapositiva, como ya les he dicho en otras ocasiones, pues nos engloba como parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? Como un resumencito de todo lo que vamos a ver de momento, ¿cierto? Entonces, em, a ver, ¿qué es lo que incluye aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, un aminoácido, ¿verdad? Un aminoácido compuesto por un grupo hemo, un carboxilo. Aquí tenemos un grupo de aminoácidos, uno, dos, tres, cuatro aminoácidos al menos, ¿cierto? Y aquí tenemos una estructura un poquito más grande. En cada ruedita, pues probablemente nosotros tenemos de 3 a 4 aminoácidos, ¿cierto? Y entonces por toda esta rueda nosotros tendremos 1, 2, 3, 4, 5, como 20 aminoácidos o 25 por solamente una línea. Entonces vamos a ver todo esto un poquito más a detalle, ¿cierto, jóvenes? No solamente eso, miren el fondo de esta diapositiva. ¿Qué es lo que hay ahí? Como que son alimentos, ¿no? Pues claro, hay huevo, productos cárnicos, son los productos en donde nosotros encontramos a estos alimentos, ¿cierto, jóvenes? Y no solamente eso, hay estructuras en el cuerpo que están formadas casi que exclusivamente de proteínas. Entonces dice, los aminoácidos son moléculas precursoras de las proteínas. De hecho, las proteínas están conformadas por aminoácidos y es la unidad estructural. Normalmente se dice que son 20 aminoácidos que se unen en diferente secuencia y multitud de combinaciones para dar a una proteína en particular, una proteína que tiene funciones específicas. Entonces, estas son las moléculas que son más variables, que tienen productos biológicos diversos, ¿cierto? Se dice que son los más variables y los más especializados. Aquí tenemos proteínas que pueden dar luz, ¿verdad? Como esta proteína que, que se ha formado a partir de la lucierna, la verdad, y que da energía lumínica, o bueno, tiene la capacidad como de brillar. Así también tenemos la proteína que está presente en los eritrocitos, que es la hemoglobina y que tiene una función muy importante, que es el transporte de oxígeno. Así como también tenemos la proteína de las que están formando algunas estructuras del cuerpo, ¿verdad? Como las que están en los cuernos, en las telas de araña, ¿verdad? En el cabello, por ejemplo, ¿verdad? La queratina, pues es un tipo de proteína muy importante en el cuerpo, ¿verdad? Y que es resistente. Así también tenemos otras proteínas como las que forman las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, las proteínas transportadoras, las proteínas fibrosas, las plumas, las telarañas, los cuernos, las proteínas de la leche, proteínas que están en los antibióticos, en los venenos de hongos. Es decir,
¿Qué tanta cantidad de tipo de proteínas no tenemos? No hay una naturaleza, ¿cierto? Y todas son formadas por los mismos 20 aminoácidos, solamente que en disposiciones diferentes, en orden diferente. Veamos entonces la unidad estructural de las proteínas. Empecemos con el aminoácido. El aminoácido, como su nombre lo indica, está conformado por un grupo amino y un ácido, al menos. Entonces tiene un carboxilo, que es el ácido, ¿verdad? El ácido carboxílico. Tenemos el amino, pero a la vez tenemos el hidrógeno. Tenemos un carbono que también le denominamos como carbono alfa, que es el que une a estos tres sustituyentes, pero especialmente y lo que caracteriza al aminoácido, a cuál aminoácido hace referencia es la cadena R o el grupo R, ¿cierto? Y que entonces esto puede ser sustituido por un hidrógeno o por otro CH3 o por otro grupo un poquito más largo, ¿cierto? Entonces los aminoácidos son los derivados aminados de ácidos carboxílicos. Derivados aminados, ¿por qué? Porque a unos ácidos carboxílicos se les ha aminado en alguna región, ¿cierto? Y los derivados de todos estos, pues son los aminoácidos. Entonces veamos aquí esta imagen que a mí me gusta, a pesar de que no es del libro de referencia principal, pero sí el secundario. A mí me gusta mucho. Entonces, normalmente dice, este es un aminoácido, ¿verdad? Que tenemos el grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno, ¿cierto? El carbono central, el carbono alfa. Normalmente tenemos dos carbono mínimo. El carbono alfa y el carbono carboxílico son muy importantes, ¿cierto? Estos son comunes en todos los aminoácidos, estos tres, el amino, el carboxilo y el hidrógeno. Tenemos el carbono alfa, ¿verdad? El carbono alfa se emplaza o se enlaza con los grupos carboxilo, amino y R. Y tenemos el grupo R, la cadena lateral, que es distintiva para cada aminoácido, ¿cierto? Y por otro lado tenemos esta imagen que dice aminoácidos combinados a través de enlaces peptídicos. Algo muy importante, jóvenes. Este es el aminoácido individual y es como se encuentra el aminoácido libre a un pH fisiológico. Es decir, yo tengo aquí un aminoácido y este se va a encontrar protonado y desprotonado. ¿Por qué? Porque si hemos dicho antes que el carboxilo o la glicina probablemente, que es el aminoácido más sencillo, tiene una constante disociación ácida, es decir, el pKa a un pH de 2 o de 3, quiere decir que a un pH de 7, ¿cómo se encuentra este carboxilo? Desprotonado. Lo mismo sucede con este grupo amino. Si este tiene la capacidad de donar su grupo y su protón o su ion hidroxilo, su ion hidronio, a un pH de 9, a un pH de 7, ¿cómo se encuentra entonces este? Protonado. Entonces este está desprotonado y este está protonado. Jóvenes, esto que se les quede y apúntenlo por favor. Entonces, como tarea, escribir cómo se encuentra un aminoácido libre a un pH fisiológico, cómo se encuentran sus grupos funcionales y sus cargas. Bueno, entonces si es un aminoácido neutro, se va a encontrar sin carga, pero esto va a estar desprotonado con carga negativa y este protonado con carga positiva, ¿cierto? Ahora, cuando yo uno dos aminoácidos, es decir, recordemos aquel ejemplo en donde decíamos de que nos tomábamos de las manos, estábamos en la universidad y salíamos al patio todos juntos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nuestras manos estrechadas ya forman lo que nosotros denominamos un enlace peptídico. Entonces dice aminoácidos combinados a través de enlaces peptídicos. ¿Y qué es un enlace peptídico? Bueno, pues entonces aquí tenemos, miren, aquí tenemos el amino de un aminoácido, tenemos el grupo R de uno, el carbono alfa de este aminoácido, porque ahí están unidos todos, el hidrógeno, ¿verdad? De este aminoácido. Y aquí que tenemos el carbono carboxílico, ¿cierto? Ay, pero y luego empieza otro aminoácido. Así como así. Ah, pues claro, pues porque si se une, pues entonces ya es otro aminoácido el que está aquí. Entonces aquí tenemos el amino del vecino, el R del aminoácido vecino, el carbono alfa de este aminoácido vecino, el hidrógeno unido, ¿verdad? Del aminoácido. Y aquí tenemos el carboxilo de este aminoácido vecino. Pero algo muy importante, ¿dónde está la unión aquí? La unión acá está acá. Ah, pues entonces esto se le llama enlace peptídico. ¿Cuál es la característica que tiene este enlace peptídico, jóvenes? Se dice que cada residuo de aminoácido está unido al otro por un enlace covalente que nosotros le llamamos enlace peptídico. Y una característica muy importante. Jóvenes, ustedes ven, aquí tenemos el carboxilo que tiene COO y debería tener el H acá. Y aquí que tiene este CO. ¿Y qué pasó con el otro O? ¿Qué creen ustedes que pasó?
¿Alguien ya empezó a leer el tema de aminoácidos, jóvenes? En su libro de texto. Es una forma en la que pudieron también aprovechar el fin de semana, anticiparse al tema que viene. Bueno, entonces, pero aquí lo estamos viendo. Entonces, pilas, pongan atención. Em, Cuando nosotros estamos uniendo un aminoácido con otro a la par, estamos perdiendo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo este oxígeno que está acá, ¿cierto? Y a la vez, miren este aquí, este H3, en lugar de que hayan tres acá, solamente tiene uno. ¿Cómo así? O sea que perdemos los otros dos hidrógenos acá por esta unión de enlace peptídico. Wow, pero, o sea que estamos perdiendo un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pues chica, por eso es como decir H2O. ¿Qué significa esto? Estamos perdiendo una molécula de agua por cada unión en un enlace peptídico. Puchis. Y cuando nosotros ya estamos en forma de unión de enlaces peptídicos, por medio de enlaces peptídicos, los aminoácidos, ya no le llamamos nosotros un aminoácido libre a esto, sino que le llamamos un residuo de aminoácido. ¿Qué significa un residuo? Que entonces ya forma parte de una cadena polipeptídica, ¿cierto? Forma parte de una cadena polipeptídica, em, forma parte de una cadena polipeptídica y que ya se le ha quitado una molécula de agua a la unión por medio del enlace peptídico. ¿Cierto, jóvenes? Entonces, por favor, me colocan una tarita también, por favor, cómo se encuentran los aminoácidos combinados al momento de que uno, dos o tres aminoácidos. Se tiene que hacer una cadenita como esta, ¿cierto? Em, y bueno, que entonces cada aminoácido va a tener una molécula de agua menor. Veamos entonces cómo llamamos a los aminoácidos. Bueno, pues los aminoácidos se dice que se descubrieron de 1806 a 1938. O sea, el último aminoácido se descubrió en 1938, hace casi 90 años. Y los nombres que les fueron asignando, pues, son nombres comunes, ¿no? O nombres triviales, que dependen de la fuente donde se aislaron inicialmente. ¿Qué significa eso? Que entonces encontraron un aminoácido que estaba predominando en alguna parte o en algún producto y de ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tiros, como la tirosina, por ejemplo, la tirosina o tiros, bueno, tiros es en griego queso, lo que significa que el queso pues es rico en tirosina, ¿cierto? Un aminoácido aromático, ¿verdad? Así también la glicina viene de glicos, que es dulce, ¿cierto? Y pues, ¿por qué? Porque en un determinado dulce se encontró que era rico en glicina, ¿cierto? Y así en diferentes compuestos. La aspargina, por ejemplo, se encontró especialmente predominante en el espárrago y por eso le quedó el nombre de aspargina, ¿cierto? Al aminoácido que se encontró en el espárrago. Y acá el glutamato se encontró muy rico en el gluten, por eso le quedó el nombre de glutamato. Entonces, esos son nombres triviales. Sin embargo, esta científica Margaret Oakley Dayhoff, que es del siglo 1900, pues del siglo pasado, ¿verdad? Ella pues propuso un código para reducir, bueno, inicialmente había un código de tres letras, un código de tres letras el que estaba, ¿verdad? Como por ejemplo, a la glicina se le llamaba gli, a la alanina se le llamaba ala, a la prolina pro, valina val, leu, y ile, a la isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, triptófano, lisina, estina, arginina, serina, trionina, cisteína, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros estamos colocando una secuencia de aminoácidos, imagínense que estamos colocando una secuencia de una proteína que tiene 152 aminoácidos. Para colocar esa codificación de cuál es la secuencia de aminoácidos, habría que escribir 152 por 3. Imagínense 152 como 456 símbolos para representar a 153, a 152 aminoácidos. Entonces ella propuso el código de una letra para denominar a los aminoácidos, ¿cierto? ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto, jóvenes? ¿Quién me recuerda? 27. Muy bien.
Y si son 20 aminoácidos los más importantes, es decir, que si nos alcanzan, ¿verdad? Si nos dan para una letra para cada aminoácido. Entonces, pues ella, pues, se le denomina como la fundadora del campo de la bioinformática, porque aparte de ello, propuso otras cosas. Entonces, que optimizaron, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Porque todo esto son datos que actualmente nosotros a veces tenemos secuencias de nucleótidos y aminoácidos y que todo eso es información, ¿cierto? Es información y para tenerla nosotros almacenada o guardada en una nube, pues está ocupando espacio, ¿cierto? Entonces, pues a partir de acá se produjo un código de una letra, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir glicina, se utilizó la G para la glicina, la A para la alanina, la P, la prolina, y así la V para la valina, la L, leucina, y para la isoleucina y la M para la metionina. Bueno, aquí maravilloso, ¿cierto? Porque aquí la letra con la que inicia el nombre es la letra que se quedó con esta, ¿cierto? Pero hay otras que no, porque entonces aquí tengo leucina, y aquí hay otro aminoácido que también inicia con L. Ah, pues lisina. ¿Por qué? Ah, pues porque LK es, según el alfabeto, pues estas letras están contiguas, ¿verdad? Entonces la letra que le sigue, pues es la K. Entonces sería, vamos a ver, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Más que le sigue es la que se antepone o la que está como más cercana, porque después es de la L va la M, ¿cierto? Entonces así. Y así pues algunos códigos, ¿verdad, jóvenes? Veamos aquí entonces, ¿por qué? ¿En qué casos se utilizaron cuáles? Entonces, vea, aquí, para la primera única letra del aminoácido, es decir, para los aminoácidos que no compartían letra con ningún otro aminoácido, se quedó el nombre, como en el caso de la cisteína, de la histidina, de la isoleucina, de la metionina, de la serina y de la valina, ¿cierto? Es como que si yo dijera aquí CH, es como que si yo dijera aquí chimps y le agrego la V de valina, ¿cierto? Porque, es decir, cada una de estas no se va a repetir en ningún otro aminoácido como primera letra, ¿cierto? Ahora, para las demás, para la segunda clasificación, los aminoácidos más, para los que tienen combinaciones en dos aminoácidos o más, se dice que los aminoácidos más comunes tienen prioridad, como por ejemplo, en el caso de la A, vea cuántos aminoácidos tienen A, alanina, arginina, asparagina, aspartato, pero aquí el más común es alanina, por eso le quedó la A, alanina, ¿cierto? Alguien por ahí se le encendió el micrófono, por favor lo apaga, gracias. Ah, para la glicina también la G se repite, glutamato y glutamina, pero entonces el más común es la glicina, pues claro, si es el aminoácido más sencillo, le queda la glicina a este. Tenemos también aquí la leucina, ¿cierto? Leucina acá también se repite por ahí con glicina, entonces la que queda paralela es este, ¿verdad? La prolina también se repite por ahí con la fenilalanina, entonces le queda la prolina, ¿verdad? Este código. Y de último tenemos la treonina, que también se repite por ahí con el triptófano, la tirosina. Entonces le queda la treonina, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el aminoácido más importante de los otros que se repite, AGLPT, AGLPT, el más importante para alanina, glicina, leucina, prolina y treonina. Y después tenemos mm, la letra escogida según algunos sonidos semejantes. Por ejemplo, aquí la arginina le queda la R, ¿cierto? Arginina. A la aspargina, que es ASN, le queda N. Contiene una N por ahí en su estructura. Vean, estos dos son para mí de pronto los más difíciles. La arginina no, ARG, arginina, pero la aspargina a veces sí cuesta que se pueda quedar. Entonces, aspargina N, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay otros nombres que son como similares. Arginina, arginina R, aspargina N. Después tenemos el aspartato, pero porque es ácido aspardico, aspardico. Entonces aquí le queda la D, ¿cierto? No se relaciona mucho, pero por el sonido, aspardico. Y el glutamato, aquí queda la E por glutamato, ¿verdad? Glutamato, le queda la E, ¿cierto? El glutamato, estos son como muy conocidos. ¿Y por qué? Porque el aspartato y el glutamato pues son los únicos aminoácidos ácidos, entonces pues, son como más fáciles. Yo miro la D y la E, pues, fácil pienso en uno de esos dos. La glutamina, queda la Q por glutamina, ¿verdad? Como un sonido como similar por su nombre. Tenemos la fenilalanina, es en español, pero en inglés es PHE, pero queda la F por el sonido, fenilalanina,
pues el sonido en inglés también sería como una F, ¿no? Fe, a pesar de que se escriba así, fe. Bueno, tenemos la tirosina, como tenemos la T acá, entonces la siguiente letra es la Y, tirosina, entonces la Y es muy común. Tirosina es la del queso, acuérdense la Y, la del queso. Tenemos acá el triptófano queda como la W, ¿pero por qué? Porque el triptófano es un aminoácido aromático y que en su estructura forma dos, dos anillos aromáticos, ¿cierto? Ya vamos a ver la estructura de cada uno de ellos. Entonces, por ser dos aromáticos, entonces como que si fuera este de uno y este de otro. Entonces, por eso le quedó la W del triptófano. Y decir que de hecho estos son los tres aminoácidos aromáticos, ¿cierto? Fenilalanina, F, tirosina, Y y el triptófano, W. ¿Cierto? Como que casi fueran las últimas letras también del abecedario XY, WXY, Z. Bueno, yo lo asocio un poquito así. Aunque la Z no está, pero aquí sí está. Bueno, entonces, ahora, la letra cercana a la letra inicial, ¿cierto? Aquí tenemos el aspartato o aspargina. Ve aquí, a pesar de que aquí tenemos aspartato, aquí tenemos aspargina, aspartato o aspargina. Nosotros tenemos ASX. Es decir, cuando yo veo ASX, a partir de que estos dos ya están acá como ASN y ASP, aspargina, aspartato, este, si yo quito una de estas, ¿verdad? Quito la tercera o quito esta, me queda como ASX. Es decir, que las tres letras de ASX pueden referir a una o a otro aminoácido, ¿cierto? Aspartato o aspargina, ¿cierto? Sin embargo, como las dos inician con A, puedo colocar B y puede referirse a cualquiera de estas dos. Es decir, yo coloco en una secuencia B y puede ser aspartato o aspargina, ¿cierto? Aquí tenemos también el glutamato, glutamina, a pesar de que estos están acá. Lo voy a colocar un poquito más largo, glutamato y glutamina. Vean, el código de tres letras es GLU para el glutamato y GLN para la glutamina, ¿cierto? Entonces acá GLX, solo esto es el que yo estoy quitando, ¿verdad? Y me puede representar a uno o al otro. Y coloco la Z para indicar a cualquiera de las dos, ¿cierto? Bueno, por último tenemos a la lisina. La lisina, pues es la única que se parece a la L, que es la leucina. La leucina es la más importante y la lisina, la K, como es cercana a la letra L, ¿verdad? Es la K la que se utiliza. Bueno, ahora, con una secuencia nosotros miramos la letra X. X es como la variable, es como F, es como decir F de X, ¿verdad? Pero ¿qué significa X? Que puede ser cualquiera de los 20 aminoácidos, es decir, es el aminoácido no determinado. Y puede estar en esa posición cualquiera. Es decir, que con una determinada secuencia no sabemos qué aminoácido va en una determinada posición, pues colocamos X y ya. O sea que puede ser, puede ser A, puede ser H, puede ser I, puede ser M, V, P, T, cualquier aminoácido. O sea que es como indistinto, ¿cierto? Vamos a ver aquí qué más. Bueno, estas flechitas azules, las que tenemos acá, pues es por el nombre en inglés, ¿verdad? Por lo que suena. Y estos otros acá, pues por cómo suena también. Bueno, veamos la estereoisomería de los aminoácidos. Mm, algo muy importante. Vean, sabiendo lo que hemos visto antes, aquí tenemos un sustituyente de un aminoácido, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Ustedes dirían, jóvenes, que el aminoácido es quiral o no? Sí, Sí, Todos los aminoácidos son quirales. excepto la glicina. Los demás sí son quirales. Excepto la glicina. ¿Está de acuerdo con eso, Mireya? Según lo que yo recuerdo, sí, pero Ok. Bueno, pues claro que sí. Y aparte que acá lo tenemos. Entonces, los aminoácidos, como tienen centros quirales porque tienen cuatro sustituyentes diferentes, pues claro, son quirales. En cambio, la glicina es un proquiral, que está a punto de ser quiral, pero no lo es. ¿Verdad? Pero entonces, excepto la glicina, ¿por qué? Porque la glicina tiene dos hidrógenos en su estructura, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que todos los aminoácidos van a tener a su centrómero respectivo. ¿Qué significa eso? De que
de que entonces tiene una imagen especular uno del otro, ¿cierto? Aquí tenemos la alanina, vea. Entonces, así como tenemos una mano acá que habíamos visto antes, y aquí tenemos la otra mano, es como que si estuviera aquí la H de una y la H de la otra, pero estas son especulares, ¿cierto? Por el momento que las podremos poner encima, estas no son superponibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una va para en dirección opuesta al reloj. Vea, aquí la más importante es el carboxilo y después el siguiente importante es el amino, después aquí. Entonces, este es en dirección en contrario a las hojas del reloj. Entonces, levogiro, L-alanina, ¿cierto? Y la otra va a favor de las hojas del reloj, carboxilo, amino, metilo, metilo no metilo, ya se los decía yo el otro día. Entonces, es a favor de las hojas del reloj. Entonces, es dextrógiro, ¿cierto? Entonces, pues bueno, pues esa es la quiralidad de los aminoácidos, ¿cierto? Aquí también lo podemos ver, esto va como en dirección contraria, vamos a ver, el más importante es este, contrario, y este es a favor, ¿cierto? De L, y acá, esta es en representación de perspectiva y esta es representación de barra, ¿cierto? Entonces, esto significa que estas son ópticamente activas, o sea que si yo hago pasar un haz o un rayo a través de una solución de L-alanina o de D-alanina, se dice que va a desviar el haz de luz hacia un determinado lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo también. O sea que hay una configuración absoluta presente, ¿cierto? Y eso se clasifica o se nombra como D o levo, ¿cierto? D de dextro, L de levo. Sin embargo, jóvenes, algo muy importante y quiero que se les quede, por favor, de memoria, es una de las cosas que tienen que memorizar. En la naturaleza, los únicos que existen o los que existen son los estereoisómeros L para el caso de los aminoácidos. O sea, L, miren, aminoácidos L, como que si fuera una gran letra de, una gran L de, de cualquier cosa. No lo voy a decir. Pero entonces, L aminoácidos, ¿cierto? Son los que predominan en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, para que se les quede. O sea que si los aminoácidos son L, los glúcidos o los monosacáridos que hemos visto son los contrarios, son los D, o sea, la de glucosa, la de galactosa, la de xilosa, la de fructosa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso mucho y que se les quede, ¿cierto? Esto también significa, o esto es lo que le da la estereoespecificidad enzimática. A ver, eh, por favor, Dios mío. A ver, le quiero preguntar ay, Dios mío. A ver, Gabriela, este, ¿qué significa esto de estereoespecificidad enzimática? ¿A qué hace referencia? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿A qué se refiere estereoespecificidad enzimática? Según lo que estamos platicando, claro. Yo creo que ¿era yo o ella? Ah, bueno, cualquiera de las dos, no sé, no me había percatado que eran Oh, dos. pues yo, si no mal recuerdo, es la capacidad para distinguir si son imágenes especulares, ¿no? La capacidad para distinguir, para ver si son imágenes especulares o no. Pero capacidad para Ajá, distinguir entre las quién, cómo. moléculas. Ah, ok. ¿Qué significa eso? A ver si quiere responda la otra Gabriela. Pues, ¿qué significa eso? Capacidad de distinguir si es una u otra imagen especular. ¿Cómo así? Gabriela Valladares. Eh, pues, o sea, yo tengo entendido que es una propiedad, o sea, más o menos lo mismo para distinguir la estereoespecificidad. Pero aplicado, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo así distinguir? ¿Cómo así? ¿En qué casos? A ver, de lo que usted haya visto ya hasta el momento en clase, lo que se recuerda.
Estereoespecificidad enzimática. Ah, no es, o sea, se refiere como que a que cataliza la reacción, ¿no? Del estereoisómero. Ujú. Un ejemplo. Mm, Ay, no sé. Usted está muy cerca, Domínguez. Está muy cerca. Está muy bien, de hecho. Este, pero bueno, vamos a ver. Sí, a ver, pero, a ver, uno de los jóvenes. A ver, Marco, dígame usted un ejemplo de la estereoespecificidad enzimática. ¿A qué se refiere esto? Eh, la capacidad de una enzima para reconocer unirse a un solo isómero. A un solo isómero, como en el caso de... Muy bien, por ahí también José había levantado la mano. José quiere aportar algo. Sí, un ejemplo sería, bueno, el que había entendido era de enzima con su sustrato en el sitio activo, ¿no? Ujú, muy bien. Como en el caso de la D-glucosa o en el caso de la L-alanina y la D-alanina, los dos no podrían ser catalizados por una misma enzima, ¿cierto? Solamente por el específico al que la enzima reconoce. ¿Cuál? La L-alanina. Probablemente que es el que existe en la naturaleza, ¿cierto? Bueno, vean cómo todos estamos contribuyendo al conocimiento o a recordar esta parte, ¿cierto? Bueno, veamos un poquito la nomenclatura del aminoácido. Se dice que el aminoácido, todos los carbonos que forman parte de su estructura tienen una numeración específica, ¿cierto? Aquí tomamos en consideración el carbono número 1, el carbono carboxílico, que es el más importante, ¿cierto? Luego el carbono número 2 es el carbono alfa, que está presente en todos los aminoácidos, ¿cierto? Y luego el carbono 3, no todos tienen carbono 3, pero el carbono 3 es el carbono beta, y así sucesivamente. Entonces tenemos el carbono 1, 2, 3, el carbono alfa. Perdón, el carbono alfa es también el carbono 2, como les había dicho, y es el carbono que tiene unido a los tres sustituyentes, tanto el carboxilo, el amino, el hidrógeno y la cadena R. ¿Cuál es la cadena R acá? Pues es el carbono 3. Y luego está el carbono 4, que también es el delta, el carbono 5, perdón, el carbono 4 que es el gamma, el carbono 5 que es el delta y el carbono 6 que es el epsilon, ¿cierto? Entonces, se dice que según propiedad al carbono 1 que contenga sustituyente con mayor número atómico. En este caso dijimos que es el carbono carboxílico, ¿cierto? Y ahí todos los demás pues van en esa misma fila. Jóvenes, me van a colocar un aminoácido de cada uno de estos grupos y van a numerar pues cada uno de sus carbonos como tareita también, ¿verdad? O sea que voy a agarrar este, por ejemplo, el más largo. Entonces le voy a colocar aquí que este es el carbono carboxílico, pues el 1, el 2, el carbono 1 que está acá, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, ¿cierto? Entonces el mayor, el más grande de todo esto sí le van a numerar, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a la numeración. Y ojo porque respecto a los sustituyentes, así también se les pudiera colocar algún... o sea, la numeración es importante para saber en dónde hay sustituyentes o grupos aminos. O en este caso, pues decimos de que tiene un amino en el carbono 6, ¿cierto? La lisina. Y en el carbono 2 tiene el otro grupo amino, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones puede ser un grupo metilo, puede ser un grupo sulfidrilo, ¿verdad? Que se les preguntó y no todos lo pudieron responder, ¿verdad? Entonces, así. Sí, Carla. Disculpe, Lick, indicó que la tarea era colocar un aminoácido de cada grupo y numerar cada carbono, ¿verdad? Es exacto, muy bien, sí. Gracias, disculpe. No, tengo pena, con gusto. Bueno, jóvenes, entonces aquí está, aquí está entonces la clasificación de los aminoácidos según el grupo R que contiene. Hay 5 clases principales, ¿verdad? Que van a depender entonces todos estos según la polaridad o la tendencia de interactuar con el agua, aunque algunos aminoácidos no van a encajar con su grupo perfectamente, como en el caso de la glicina, porque la glicina no tiene un grupo R específico, sino que es un hidrógeno, pero se agrupa en el aminoácido, en el grupo polar,
vamos a ver dónde está la glicina. Sí, en el no polar, pero en el alifático. Pero este bien pudiera entrar entre los polares no cargados, la glicina, pero entonces por eso se dice acá. Entonces, la glicina, la histidina tampoco, ni la cisteína, ¿cierto? La cisteína, ¿por qué? Porque tiene un grupo sulfidrilo. ¿Dónde se encuentra la cisteína? Vea. Pero tiene un comportamiento similar como que si fuera esto el OH, ¿cierto? Como que si fuera la serina, ¿cierto? Es como igual. Y acá la histidina. La histidina se encuentra, vamos a ver, acá, en los positivos cargados. O sea que se encuentra junto con la lisina y la arginina. Em, Sin embargo, ¿pero por qué? Porque estos tienen un grupo amino acá que pueden estar cargados, ¿verdad? A un pH neutro. Pues solamente por eso. ¿Pero por qué? La histidina en realidad tiene su punto de disociación como a un pH de 7 punto algo, o sea, a un pH casi neutro, ¿sí? Pero es un poquito alcalino, entonces por eso se le agregan estos cargados positivamente, o sea, como si fuera un básico, ¿cierto? Entonces, muchísimo ojo con esto, con estos aminoácidos. Todos los organismos dice que emplean los mismos 20 aminoácidos como bloques constructivos para armar las moléculas de proteína. Esto nos confirma que todos vienen de un ancestro en común, ¿cierto? Porque utilizan los mismos 20 aminoácidos, todos. A estos nosotros los llamamos aminoácidos comunes, estándar o normales, ¿cierto? Otros también pueden existir como unidades constituyentes de las proteínas luego de la modificación transduccional. Luego de la modificación post-traduccional. ¿Qué significa esto? Que nosotros, después de que hemos formado los 20 aminoácidos o cada uno de los aminoácidos que forman parte de las proteínas, hay algunos aminoácidos que después de haberse sintetizado a partir de la traducción, tienen alguna modificación. ¿Qué significa esta modificación? Que le puedo agregar un grupo funcional o le puedo quitar alguna otra parte. Entonces, aquí vienen otros sustituyentes que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el conocimiento de las propiedades químicas de los aminoácidos estándar es de vital importancia para la comprensión de la bioquímica. Y es de vital importancia también, ¿por qué, jóvenes? Porque cuando hay alguna mutación que nos va a cambiar un tipo de aminoácido y el aminoácido es de diferente grupo funcional, me va a ocasionar graves problemas en la salud o en la función de una proteína y eso en la salud de una persona, ¿cierto? Entonces, veamos por grupos. Aquí tenemos los aminoácidos no polares o alifáticos. Aquí tenemos algunos aminoácidos, ¿verdad? Que tienen una cadena alifática apolar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que estos tienden a agruparse en las proteínas, o sea que son como los que van a pegarse, unirse, formando interacciones no covalentes. Entonces acá tenemos a estos que tienen el CH3 como la alanina. La prolina es un ciclo, pero no es aromático, sino que solo es un ciclo, ¿verdad? Aquí tenemos la valina, aquí tenemos la leucina, la isoleucina y aquí tenemos la metionina. Vea la metionina, CH2, CH3, ¿cierto? De estos dice que la prolina es como uno que no está como muy bien ubicado, pero bueno, aquí está. Pero le da una característica importante a la proteína o al sitio local en donde se encuentre, porque si se dan cuenta está ciclada. Entonces, esto es por el grupo imina que tiene, y esto pues le confiere una determinada rigidez a la estructura. Entonces, ¿qué significa? Que donde se encuentre prolina en algún lugar, va a estar como un determinado impedimento, impedimento de movimiento, esa región del oligopéptido, ¿verdad? Bueno, y por otro lado, entonces tenemos acá a la metionina, ¿verdad? Que este es un tioéter, ¿verdad? O sea que tenemos un grupo un azufre, ¿verdad? Que se encuentra con CH acá, CH2 y del otro lado CH3. Entonces por eso es un tioéter apolar, ¿cierto? Por eso está clasificado en este grupo. Y de todos esos, el único que no habíamos visto entonces, y es el que medio no consideramos aquí, pero bueno, es parte de este grupo al final de cuentas, es la glicina. Y pues este también se ha considerado como apolar, ¿verdad? Y además de esto, aquí era lo que habíamos platicado antes. Aquí tenemos el siguiente grupo, que es el grupo de los aminoácidos aromáticos. En este caso tenemos aminoácidos que, como su nombre lo indica, pues tienen un anillo aromático, ¿verdad? Estos son relativamente apolares también, o sea que son hidrofóbicos.
Sin embargo, comparten algunos electrones, ¿verdad? Que es la característica que les da a los compuestos aromáticos. Aquí tenemos la fenilalanina, ¿cierto? Que tenemos el carboxilo con el amino, ¿verdad? Cargado negativo y positivamente respectivamente, ¿verdad? Y aquí tenemos este compuesto, ¿cierto? Esta sería la fenilalanina, la F. Aquí tenemos también este otro compuesto, que sería la tirosina, ¿verdad? Esta es como la del tirosina, tiro, queso, ¿verdad? Aquí tenemos carboxilamino y aquí tenemos el CH2, aquí tenemos esto que funcionaría como un fenol, ¿verdad? Unido a esta estructura. Y por último tenemos el triptófano, en que dijimos que podíamos utilizar bueno, hablamos del triptófano cuando hablamos de los códigos, ¿cierto? Pero ¿por qué? Aquí se dan cuenta, miren, que estos tres aromáticos es el único que tiene 2 anillos aromáticos. Por eso es que se coloca a la W como su símbolo de una letra, el triptófano. Entonces tenemos la fenilalanina, F, ¿cierto? Tenemos la tirosina, acá con el hidroxilo, o como fenilo, digamos. Y aquí tenemos la Y, ¿verdad? Tirosina, y de último tenemos el triptófano, ¿cierto? Algo importante que les iba yo a decir acá. Si yo les pregunto a ustedes cuál de estos tres tiene mayor polaridad, ¿cuál me dirían ustedes? La tirosina. Muy bien, ¿por qué? Por el grupo hidroxilo que tienen en la parte, en la parte distal, ¿cierto? El hidroxilo del fenilo, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna otra característica de estos? Bueno, normalmente dice que estos aminoácidos aromáticos dice de que absorben luz a una longitud de onda de 280 nanómetros. Esto entra en el rango de la luz ultravioleta. Es muy importante, jóvenes, pero ¿por qué? Porque hay algunas proteínas que son ricas en algunos de estos aminoácidos aromáticos. Entonces se utiliza a veces la luz ultravioleta a este nivel como para identificar la presencia de algún contenido proteínico. Se dice, por ejemplo, jóvenes, esto lo pueden investigar como parte de la tarea, que por ejemplo el líquido seminal es rico en alguno de estos aminoácidos aromáticos. Por eso, para identificar la presencia de líquido seminal en alguna escena del crimen, por ejemplo, que puede ser en alguna aplicación para químicos biólogos y no sé si para farmacéuticos también, a veces donde hubo rastros de presencia de líquido seminal, con uso ultravioleta se puede identificar, a pesar de que ya esté lavado o limpiado, digamos, se puede identificar que ha habido contacto ahí de líquido seminal por medio de esta radiación de luz, ¿cierto? Pero investiguenlo por favor y agreguen la tareita. Y bueno, esas son las aplicaciones que se puede tener. Bueno, aquí tenemos el grupo de los aminoácidos de los aminoácidos polares sin carga. Es decir, que son polares porque tienen en sus grupos R algunos grupos funcionales polares. Sin embargo, estos no están cargados, ¿cierto? Aquí tenemos, entonces estos grupos funcionales, o hay grupos funcionales que son hidrofílicos. ¿Qué significa que son hidrofílicos? Que son afines al agua, ¿cierto? En cambio, los que vimos anteriormente son hidrofóbicos normalmente, ¿cierto? Estos son hidrofóbicos ambos, los no polares o los alifáticos o no polares, ¿verdad? Los aromáticos también. Y aquí tenemos los polares, pero no tienen carga. Entonces, estos son grupos funcionales que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Aquí tenemos la serina, ¿verdad? Que tiene el hidroxilo. Aquí tenemos la treonina, que es igual que la serina, solamente que tiene un CH3 de más. Aquí tenemos la cisteína, ¿verdad? Que puede formar incluso puentes de disulfuro con otras moléculas. Y aquí tenemos la asparagina y la glutamina, ¿cierto? Asparagina, ASN y la glutamina, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos grupos amido, ¿cierto? Amido en estos dos, tanto la asparagina como la glutamina. Porque este es un carbonilo, aparentemente, pero aquí tenemos un NH2, ¿verdad? Y aquí tenemos NH2, aquí tenemos N. Entonces no entra directamente en el grupo de los que tienen carga, ¿cierto?
Bueno, y por otro lado tenemos la cisteína que ya les había mencionado, pues este tiene un grupo sulfidrilo en su estructura, sulfidrilo que también se denomina como grupo tiol. Para quien colocó tiol o sulfidrilo, pues la va a tener ambas, la va a tener buena, ¿cierto? Entonces, la cisteína tiene un grupo sulfidrilo y puede formar puentes de hidrógeno débiles, ¿cierto? Débiles. ¿Qué significa esto? Puede formar enlaces de hidrógeno débiles, o sea que se asocia con otras moléculas, pero igual estos enlaces de hidrógeno pues pueden ser, eh, pueden como disociarse, ¿verdad? Pueden como romperse. Eso también quiere decir que se oxidan fácilmente. Entonces, si se dan cuenta acá, la cisteína cuando llega a juntarse con otra cisteína que se encuentra muy cercanamente a su estructura, ¿verdad? Aquí tenemos el carboxilo, CH2, CH2, SH3, y aquí tenemos la cisteína como C2, SH2, perdón, CH2, CH. Igual, el mismo grupo funcional. Aquí tenemos el amino y aquí tenemos el carboxilo, pero cuando asociamos estos dos SH y SH, ¿qué pasa? La reacción acá dice que se quita el protón o el ion hidronio, ¿verdad? A la vez que se van dos electrones. Es decir, si se están quitando dos electrones, quiere decir que se pierden dos electrones, o sea que la molécula se oxida, ¿cierto? Entonces formamos la cisteína. Formamos la cisteína, sí, que en este caso está en forma de puentes de sulfuro, ¿cierto? Entonces, pues ya está oxidado. O sea, ¿qué significa? Que acá este es un enlace covalente, es muchísimo más fuerte que cualquier otra unión, ¿verdad? O que cualquier, sí, es un enlace covalente fuerte, ¿verdad? Y bueno, pues puede estar ahí. De hecho, es el que le puede dar, es el que permite que se pueda dar la propiedad de un pelo colocho o liso, ¿verdad? Cuando hay rompimiento y formación de nuevo de enlaces o de puentes de sulfuro, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el cuarto grupo, que son los cargados positivamente. Ok, si son cargados positivamente, quiere decir de que sus capacidades para donar protones es arriba de 7. ¿Por qué? Porque a un pH de 7 tienen carga positiva, ¿cierto? Estos grupos R. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la lisina. ¿Por qué? Porque tiene acá un grupo amino, NH3, y cargado positivamente, ¿cierto? Por el H3. Acá tenemos la arginina. Tenemos la arginina, ¿verdad? Aquí tiene un CH2, aquí tiene un NH2, ¿verdad? Entonces la arginina pues es también de este grupo. Estos son los más característicos de este grupo. Y el otro que es menos característico, pero igual aquí está, es la histidina, ¿cierto? Pero bueno, más adelante vamos a estudiar un poquito más la histidina. La histidina dice que es el único aminoácido cuya cadena lateral es ionizable cerca de la neutralidad de 220. La histidina es el único que puede ser ionizable cerca del pH neutro, ¿cierto? O sea que también su presencia en algunas proteínas es muy importante. Y aquí tenemos el último grupo, que son los cargados negativamente, o que también los conocemos como los ácidos. Estos son los cargados negativamente. ¿Por qué? Porque a un pH básico, perdón, a un pH neutro, ¿verdad? Tiene tanto esto desprotonado como este protonado, y aparte, aparte pues también aquí ha perdido su protón, ¿verdad? O su ion hidrógeno, esta molécula. Entonces aquí tenemos al aspartato o el ácido aspartico D, acuérdense el código D. Y aquí tenemos el glutamato E, ¿cierto? Entonces, bueno, permítanme un ratito, que se está botando batería. Bueno,
Entonces, aquí tenemos el glutamato, y miren cuál es la diferencia entre estos dos. Este es un CH2, este es un CH2 y otro CH2, o sea que el glutamato es más larguito, ¿verdad? Pero la característica en común es el carboxilo aquí al final. Aparte del carboxilo que tenemos aquí, ¿cierto? Veamos un poquito, analicemos estos un poquito, también la lisina y la arginina. Lisina y arginina. Entonces aquí miren, si se dan cuenta que este tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Por acá tenemos el amino directo en la lisina y en la arginina. Tenemos un carbón, ¿verdad? Aquí tenemos amino y aquí tenemos otro amino, ¿cierto? Bueno, interesante la molécula de la arginina. Vamos a ver otras acá. Miren la asparagina y la glutamina. CH2, CH2, CH2. Sí, estos son amigos, ¿cierto? Asparagina, asparagina. Bueno, es que estoy como tratando de ir eh, haciéndoles puntualizar algunas cosas. Vean, jóvenes, esta es una tabla donde están algunas propiedades de los aminoácidos, ¿cierto? Que están presentes en los aminoácidos, en las proteínas. Entonces aquí esto está clasificado por grupo, ¿verdad? Aquí tenemos la abreviatura o el símbolo, tanto de 3 letras como de una letra. Aquí tenemos la glicina, aquí tenemos el código de una letra, aquí tenemos la masa relativa. La masa relativa no es más que la sumatoria del número atómico en los aminoácidos, ¿cierto? La glicina, pues bueno, la glicina tiene el carbono carboxílico, el carbono alfa, pues ahora ya son 16, 16, 32. Tenemos también el amino, que es de 14, y así va sumando, ¿qué? 14 más 32, 44, y luego tenemos, qué sé yo, los oxígenos, ¿verdad? Y así, esto me va sumando una determinada cantidad, y por eso tenemos una masa relativa de 75, ¿cierto? Aquí tenemos la alanina también, con una masa relativa particular. Vean, para cada aminoácido acá tenemos un pK1 y tenemos el pK2. El pK1 es como decir el pKa, ¿cierto? Y el pK2 es como decir el pKb. O sea, el pK1 aplica para la disociación del carbono carboxílico que se encuentra unido al carbono alfa, ¿cierto? En cambio, en el pK2 aplica específicamente para los grupos amino, ¿cierto? Amino. Entonces, muchísimo ojo con esto. PK1, PK2. Y aparte, hay algunos grupos que van a tener también en su cadena alifática, hay algunos aminoácidos que van a tener en su cadena alifática algunos grupos R, como ¿quién? La tirosina. Que dijimos que tenía la tirosina. Ah, pues tenía un grupo hidroxilo, ¿no? La compañera dijo que era como el más polar de los tres aromáticos. Pues sí, porque en su grupo R tiene la capacidad de donar su protón o su ion hidronio. Le cuesta, pero tiene la capacidad de donarlo. Vean, algo muy importante también. No hemos hablado de esto, creo, pero todos los aminoácidos tienen su punto isoeléctrico. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Investíguenlo, pero yo les digo que de momento el punto isoeléctrico es el pH, el valor de pH en el cual la carga del aminoácido es de 0. Es decir, que a un pH de 5.97, la glicina se encuentra una carga 0, de una carga de 0, ¿cierto? A un pH un poquito ácido que es de 5.97. Y así, ¿verdad? La alanina tiene un punto isoeléctrico de 6.01, ¿verdad? Es súper bien. Y así sucesivamente. Algo muy importante, el índice de hidropatía. El índice de hidropatía viene determinado un poquito pues por la capacidad de asociarse o no con las moléculas de agua, ¿cierto? Entonces dice que mientras más negativo sea un valor, el índice de hidropatía, mayor capacidad de asociarse con el agua hay, ¿verdad? Entonces, por aquí está, miren, una escala que combina la hidrofobicidad y la la hidrofobicidad o la hidrofilicidad o hidrofílico, ¿cierto? El valor refleja la energía libre o la delta G para transferir el grupo amino ácido a la cadena hidrofóbica en el agua. Entonces dice, los valores que están abajo de 0, ¿verdad? Dice que están cargados o son polares aminoácidos en su cadena, y los que están positiva
o arriba de 0, dice que son aminoácidos que tienen características no polares o son más hidrofóbicos en las cadenas laterales, ¿cierto? Significa que la mayoría de estos que están acá, o biológicamente, tienen valores positivos, 4, 3, 4. O sea que estos son los que están menos polares al agua. O sea que el índice de hidropatía es este valor, pero los que se encuentran igual ¿verdad? Pero los otros que están menos 1.3, menos 0.9, tienen como, que son como más polares, ¿cierto? Pero aquí cuesta un poquito. Ahora, estos acá, la serina, la treonina, casi todos estos son negativos, ¿cierto? Bueno, otra cosita más. ¿Cuál es el porcentaje de presencia de cada uno de esos aminoácidos en las proteínas? Bueno, si yo divido 100 dividido 20, significa que para que haya una mezcla igualitaria de todos los aminoácidos, cada uno debería estar presente en la naturaleza en un 5%, ¿cierto? 100 dividido 20. Ok. Pero hay algunos que están presentes más. Miren este aminoácido, la leucina, 9.1%. Y así también algunos otros, ¿verdad? La alanina, en este caso la valina, y así sucesivamente. Y mientras menos valor tengamos, entonces como menor, más difícil como que encontrarlo, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos el segundo grupo. Aquí estábamos viendo el grupo R, ¿verdad? Los aminoácidos del grupo R, y aquí los que tienen grupo R aromáticos, ¿cierto? Aquí los no polares o alifáticos, y aquí los aromáticos, ¿cierto? Pues muchísimo ojo con esto. Y aquí tenemos los cargados, los polares no cargados, ¿verdad? En los polares no cargados, ahí hemos dicho de que aquí están algunos como la serina, la treonina, la cisteína, la asparagina y la glutamina. Vean, algo característico es que tienen igual, ¿cierto? Tienen un pK1, un pK2. Este pK1 es relativamente muy bajo, el pK2 es muy alto y alguno que otro tiene la capacidad de disociación, ¿cierto? Sí. Entonces, y así, ¿verdad? Entonces, estos como están polares no cargados, pues tienen una hidrofobicidad pues relativamente baja, o sea que son solubles, ¿verdad? Excepto por la cisteína, que de pronto le cuesta un poquito más, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también a los cargados positivamente, es decir, los aminoácidos básicos, ¿verdad? Y que a un pH neutro se van a encontrar cargados positivamente y bien, la capacidad de solubilizarse en el agua súper bien de estos, ¿cierto? Y algo muy importante, que todos estos tres cargados positivamente van a tener acá un KR, ¿cierto? De 10.53, de 6 y de 12.48, ¿cierto? Les había mencionado yo antes de que la histidina es 1, que puede funcionar como buffer a un pH cercano a la neutralidad, ¿cierto? Porque su pKr específicamente de la histidina es de 6.00, ¿verdad? Por eso es que tiene como esa propiedad o esa característica. Aquí tenemos otra clasificación, aquí tenemos una guía de los 20 aminoácidos. Tenemos, por ejemplo, que los que se encuentran en círculos así continuos son no esenciales. Es decir, que nuestro cuerpo los fabrica o los sintetiza, ya sea por traducción o ya sea por alguna reacción enzimática. Y acá tenemos los esenciales, los que sí o sí yo tengo que comer, ¿cierto? Entonces, y aparte tenemos otra clasificación, los alifáticos están de color rojo, ¿y cuáles? Alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina y valina, ¿cierto? Aquí tenemos el aromático, fenilalanina, triptófano, tirosina. Y así, subsecuentemente, ¿verdad? Así podemos encontrar según la clasificación del aminoácido, pues sí va a estar presente, ¿cierto? Esta es una tablita como similar a esta, solo que un poquito más gráfica para la que la podamos ver. Aquí tenemos los aminoácidos que contienen grupos sulfúricos, por ejemplo. Aquí tenemos los hidroxílicos, ¿verdad? Los básicos. Bueno, ahí vamos. Jóvenes, hay otro grupo de aminoácidos que nosotros lo denominamos como aminoácidos no estándar. ¿Qué significa esto? Que estos aminoácidos han tenido alguna modificación, ¿verdad? De los residuos de aminoácidos estándar.
en un determinado polipéptido y se ha liberado y pues han hecho una modificación, ¿cierto? Porque estamos agregando grupos funcionales extra, a cada, a un residuo de aminoácido, ¿cierto? O un aminoácido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, tenemos esta molécula, ¿verdad? La desmosina. La desmosina está conformada por 4 residuos de lisina, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues se ha formado esta molécula, ¿verdad? 4 residuos de lisina. Después también tenemos acá la hidroxiprolina, que está presente en una de las proteínas, eh, está presente en una de las proteínas em, de una matriz que vamos a ver más adelante, vamos a ver en un ratito, pero la modificación acá es esta hidroxi que está como agregada de la prolina original, ¿cierto? Hidroxi, por eso el nombre de hidroxiprolina. Acá tenemos también otra, ¿verdad? Que se llama selenocisteína. Ah, ¿cómo así selenocisteína? Pues bueno, la cisteína es un aminoácido que es como medio común, ¿verdad? Solamente que en este caso, en lugar de tener azufre, tenemos selenio, por eso el nombre de selenocisteína, ¿cierto? Y aquí también tenemos, vamos a ver qué más tenemos por acá. Aquí tenemos la lisina. Vean, la lisina era una de las que habíamos visto antes, pero en este caso la lisina tiene un sustituyente hidroxilo en el carbono 5. Pero ¿cómo así? Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. Y acá tenemos el 5, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Ah, no, perdón, aquí tenemos el 1, este sería el alfa, ¿va? A 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 5, precisamente, nosotros tenemos el grupo hidroxi. Y acá tenemos otra lisina, solamente que acá tenemos en el 6, o sea, hasta acá al final, tenemos el metillisina. Y acá tenemos el carboxiglutamato. Aquí tenemos, este es el delta, el gamma, perdón. Este es el alfa, beta, gamma, o también sería 1, 2, 3, 4, o el 4-carboxiglutamato, o el gamma-carboxiglutamato, ¿verdad? Así. Pero entonces, jóvenes, estos no son los aminoácidos estándar, sino que son modificaciones posteriores a los que se requieren o se necesitan, ¿cierto? Oiga, vamos a entrar a un nivel de complejidad un poquito mayor. Los aminoácidos también pueden actuar como ácidos o como bases. Un aminoácido dice un pH neutro, normalmente no, y sin grupo R ionizable, se va a encontrar una solución como un ion dipolar, que significa que se encuentra un ion híbrido como ion zwitterion, es decir, tiene una carga positiva por el amino y una carga negativa en el caso del carboxilo, ¿cierto? A estas sustancias nosotros también las llamamos sustancias anfotéricas o anfóteros, ¿cierto? Lo que puede liberar y lo que puede liberar, perdón, lo que puede liberar o aceptar protones, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta acá, aquí ya vemos las carguitas, vean. Cuando nosotros estamos acá, tenemos el carboxilo y aquí tenemos el amino. Aquí este aminoácido tiene una carga, este amino tiene una carga positiva, entonces acá iniciamos una titulación. Si esto fuera una titulación con base, esto nos lo estuvieran diciendo por acá. Porque hacia allá va como la desprotonación, ¿cierto? Entonces, primero quitamos acá el protón del carboxilo y entonces aquí ya tenemos la forma zwitteriónica, ¿cierto? El ion híbrido es este. Acá tenemos el R, el sustituyente. Aquí tenemos el carbono. Y acá, vamos a ver, y acá, miren, acá lo que quitamos es esto, desprotonamos esto. Y acá lo que empezamos a desprotonar es el amino, ¿cierto? Entonces acá lo depletamos completamente. Lo depletamos, ¿cierto? Entonces, acá puede funcionar como quien dona un protón y aquí funciona como uno que recibe un protón. Entonces, esa dualidad se le conoce como sustancia anfotérica, ¿verdad? Aquí tenemos otra representación, una representación en una forma no ionizada, ¿cierto? Pero esta otra forma también puede estar acá en forma suteriónica, ¿cierto? En ambas cargas.
Entonces, ¿cómo funciona el NH como en el suiterión como ácido? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, tendría la capacidad de ganar este compuesto, aunque sea a un pH un poco más elevado, ¿cierto? Y aquí tenemos el suiterión como base. Es decir, que tiene la capacidad de aceptar a un protón. ¿Y en dónde lo hace? Acá, precisamente, ¿cierto? O incluso acá, ¿verdad? Si se presenta la oportunidad. Bueno, entonces es por estos jóvenes de que, a ver, veamos, esta forma suiteriónica puede funcionar acá como un dador de ion hidronio, ¿cierto? O sea que aquí funciona como ácido y aquí al actuar como un receptor de un ion hidronio funciona como base o álcali, ¿cierto, jóvenes? Bueno, interesante, ¿no? Y entremos a un nivel un poquito más. Pues también hay curvas de titulación de un aminoácido, ¿cierto? Aquí tenemos la curva de titulación de la glicina. ¿Qué dijimos? Que era la glicina, el aminoácido más sencillo. El sustituyente que tiene la glicina, en lugar de que sea una cadena R, es un hidrógeno. Y acá, pues bueno, veamos cómo funciona la desprotonación, ¿sí? Em, Aquí tenemos entonces, igual, así como habíamos visto el sistema en el anterior, aquí tenemos un pH bajo, ¿verdad? O sea que tenemos a la glicina protonada. Vean, aquí está el pH de 0, este es un pH de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pH 7 o neutro, ¿cierto? Y aquí un pH de 13 o alcalino. Bueno, entonces la glicina. Recordemos que cuando necesitemos nosotros necesitemos nosotros como titular a una determinada molécula, le vamos a agregar, vamos a estar en un ambiente ácido, ¿cierto? Puede ser que estemos en un ambiente ácido, vamos a titular con base, o que estemos en base y vamos a titular con un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque se desprotona completamente o se disocia completamente. Bueno, entonces, en el caso de la glicina no tiene un R disociable, pero sí tenemos dos grupos funcionales que se disocian, ¿como cuál? Como el amino y el carboxilo. Bueno, listo. Entonces, empezamos la titulación acá, a un pH de 0 o de 1. Empezamos a titular. Uy, pero habíamos platicado que la glicina tiene un pK1 2.34, o sea, bajísima. Bueno, entonces a este nivel, dice que si tiene su pK1 o el pK que se dice, o sea, es decir, que aquí vamos a pasar del carboxilo, vamos a pasar del carboxilo vamos a pasar del carboxilo, vamos a desprotonar acá, a este nivel, ¿cierto? Y este se va a quedar desprotonado. Interesante. Entonces, esto va a pasar exactamente a un pH de 2.34. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Qué sustancias yo tengo a un pH 2.34? La glicina en forma protonada o la glicina que se ha empezado a desprotonar en el carboxilo a un pH de 2.34. ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? Glicina en forma protonada. A un pH 2.34. Responde. De las dos formas. Y de las dos formas. ¿Y en qué proporción? Una y la otra. 0.5. Perfecto. Muy bien. Que el 50% está en su forma protonada en el carboxilo y el otro 50% está en su forma desprotonada en el carboxilo también, ¿cierto? A un pH de 2.34. ¿Y qué es lo que pasa de un pH de 1.34 a 3.34? Es la parte buffer. Bien, Carla, la parte buffer. Muy bien. Entonces, vean. Entonces aquí vamos a encontrar un punto de inflexión cuando el pH es igual al pK, o sea, pK1.
¿Y cómo vamos a corroborar esta información, jóvenes? Esta tablita, por favor, quiero que la saquen limpio, fotocopéenla, escaneen la que ustedes tienen ahí en el libro, porque está en el libro. Jóvenes, yo no sé si quiénes de ustedes tienen el libro ahí a la par. Cuéntenme. Lo tienen ahí, lo tienen abierto y van dándole secuencia a lo que estamos viendo. Va, por favor. Tengan todas sus herramientas ahí a la mano y busquen y cotejen, refuten. Pues así se hace el conocimiento, así se construye, ¿cierto? Vean, entonces aquí está, ¿cuál estamos hablando? La glicina. Miren, aquí está el pK1. Aquí está el pK1, vea, pK1 del carboxilo. Y aquí está el 2.34. ¡Wow! ¿Lo pueden ver? Bueno. Entonces eso quiere decir que también aquí está el pK2, el del amino, de 9.20, 9.60. Ahorita lo podemos corroborar, vea. Ah, 6. Es el mismo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay un punto de inflexión. ¿Qué significa un punto de inflexión? Que de repente vamos aquí y de repente cambia a boom, a cambiar para arriba, ¿cierto? Entonces aquí está el punto de inflexión, donde en lugar de ir para acá, cambia para arriba, ¿cierto? A eso se llama punto de inflexión por acá, ¿cierto? Entonces hay un punto de inflexión cuando el pH es igual al pK o el pK1, es decir, que hay relaciones equimolares con el carboxilo protonado y desprotonado, o sea, 50% de uno y 50% del otro. Por otro lado, también vamos a seguir echando más base acá. Vean, aquí están los equivalentes de base que estamos agregando. Lo vamos a subrayar. Equivalentes de base, ¿cierto? Aquí hemos echado la mitad de equivalentes de base. Es decir, hemos desprotonado en el 50% al carboxilo. Pero le agregamos más base, más base, más base, más base y llegamos hasta acá. Un equivalente de base. Vean, jóvenes, les quiero que interpreten muy bien y quisiera que por favor me leyeran la descripción de esta figura en el libro de Leninger y todo lo que diga de Leninger referente a esto, porque esto es súper importante. Seguro les voy a preguntar y les voy a colocar una curva de titulación de un aminoácido al menos. ¿Cuál? Lestina es el más fácil, pero hay otros aminoácidos que tienen un grupo de redes sociales y les puedo colocar cualquiera, ¿cierto? Bueno, quiero que me presten atención a lo que les voy a decir. Cuando yo he agregado un equivalente de base, he terminado de desprotonar completamente al carboxilo en una unidad completa. Y aquí pasamos, si esto tenía una carga de positivo 1 acá, porque aquí hay una carga de positivo 1, vea, neta. En esta molécula neta hay una carga de positivo 1. Aquí no hay carga, aquí tampoco, pero aquí hay una carga de positivo 1, neta, ¿cierto? Positivo 1 en la molécula. Y acá le hemos quitado como la mitad porque hay relaciones equimolares de esta y de esta. Pero esta molécula acá, ¿qué carga tiene, jóvenes? ¿Qué carga tiene aquí? Esta molécula. ¿Qué carga tiene esta molécula? Díganme. Está, ¿eh? ¿Esa de 0? Muy bien. Carga de 0. Esto significa de que la carga de esta molécula es acá 0. O sea que ya es protonado completamente esta. Entonces, por eso acá toda esta parte del carboxilo está desprotonado todo esto. Y esta está protonada completamente porque ni siquiera ha empezado a desprotonar. Entonces, aquí dice, hay un punto de inflexión importante. El segundo punto de inflexión a un pH de 5.97. ¿Por qué? Porque aquí la eliminación del primer protón es casi completa, mientras que tan solo empieza a eliminar el segundo protón, o sea, este que se encuentra aquí. ¿Qué significa esto? Que aquí la carga de la molécula es de 0. ¿Y qué dijimos que pasaba a un pH cuando la carga de la molécula está en 0? Ojo, ahí el pH, la glicina, se encuentra en su forma de ion dipolar o se encuentra en su forma zwitteriónica o en forma de ion zwitterión. A este pH se le conoce como el punto isoeléctrico. Vea, iso igual eléctrico de electricidad, ni positivo ni negativo, sino que 0.
punto isoeléctrico. ¿Y eso qué pH sucede? 5.97. Lo que significa que si yo tengo este aminoácido a un pH de 4, ¿qué carga probablemente tenga un pH de 4 o de 3? El aminoácido. pH de 4 de 3 probablemente, ¿sí? Positivo. Positiva. Positiva, cierto. ¿Qué tanto positiva? Pues bueno, puede ser entre 0.5 y entre 0, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de un pH, pH de 10, un pH de 10 como por acá, ¿qué carga tendría la molécula? Ay, sigamos analizando. Liques que no hemos llegado hasta ahí. Pues bueno, muy bien. Mire, pues entonces, ¿qué pasa? A un pH de 5.97, la carga probablemente sea negativa. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, sigamos. Vamos a seguir agregando más bases, no solamente un equivalente de base, sino vamos a agregar más equivalentes de base. Para acá. Uy, Jesús, mucha base. Bueno, de repente llegamos al siguiente punto de inflexión, que es a un pH de 9.60. Pues a un pH de 9.70 yo tengo una relación equimolar de esta forma y de esta forma. Este tiene una carga de 0 y este ¿qué carga tiene, jóvenes? ¿Qué carga tiene esta molécula? Negativa. Negativa, ¿cierto? Negativa 1, precisamente, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿por qué? Pero si yo tengo el 50% de esta molécula con carga 0 y el 50% de esta molécula con carga -1, ¿qué carga hay aquí a este pH 9.60? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué carga? Negativa. Negativo, pero ¿en qué proporción? 0.5. Muy bien. Negativa en 0.5. Gracias, Leonel. Entonces, y si le sigo agregando más base a partir de acá, ya no pasamos de menos 0.5, sino probablemente lleguemos a más de 0.5, como 0.6, 0.7, menos 0.8 y así sucesivamente. Hasta que desprotonamos completamente este y llegamos a tener el 100% de esta molécula, ¿verdad? Aproximadamente el 100%. Y entonces ahí la carga va a ser casi que -1 completamente. ¿Cierto, jóvenes? Bueno, entonces, cuando llegamos al pK2, ya tenemos la forma completamente desprotonada de la glicina. ¿Cierto, jóvenes? La forma desprotonada. Y aquí entonces será el tercer punto de inflexión. Jóvenes, entonces tenemos 3 puntos de inflexión muy importantes, ¿cierto? Tenemos el punto de inflexión. Le vamos a colocar acá un rojo. Tenemos el primer punto de inflexión a 2.34, a 7, y tenemos el tercero acá a 9.6, ¿cierto? En el 1 y en el 3 específicamente es en donde está el pK1 y el pK2, ¿verdad? En donde hay relaciones equimolares de estas dos especies y acá de estas otras dos, ¿cierto? Pero lo que sucede en el punto 2, que es en el punto isoeléctrico, ¿cómo saco yo este valor? Haciendo un promedio de los pKs que están alrededor de la molécula que tiene carga de 0, que significa que utilizo entonces el 9.6 y el 2.34. A ver, saque el promedio de 9.6 y 2.34 y deme ese valor, ¿cuánto le da? 5.97. Oh my God. Mire, usted ya sacó el punto isoeléctrico de la glicina. Y este valor también se encuentra. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Lo ven?
Podríamos hacer el ejercicio que para estos aminoácidos que solamente tienen dos puntos isoeléctricos, que tienen solamente dos pKas, el punto isoeléctrico es el promedio de estos dos, ¿cierto? Pero para los que tienen, o para los que tienen tres, mucho ojo, no es el promedio de los tres. Tendríamos que ver cuáles son, cuáles son los pKs que están arriba y abajo de la molécula que está a una carga de cero, y esos son los que tomamos en cuenta para calcular el punto isoeléctrico, ¿cierto? Probablemente sea este y este en este caso, ¿verdad? Pero tendremos que analizarlo y tenemos que hacer un análisis como el que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Bueno, jóvenes, entonces ahora la pregunta del millón. ¿La glicina es un buen tapón buffer intracelularmente? ¿Qué me dirían ustedes, sí o no? Buffer intracelularmente. ¿Qué pH nosotros tendremos adentro de la célula? pH de 7. 7 o 7.34, 35 o 7.4, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dicen? La glicina es un buen tapón intracelularmente. No. Definitivamente no. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿a qué pH actúa como buffer la glicina? ¿Qué me dicen ustedes? Será muy difícil de ver. Tiene que ser de 1.34 a 3.34. Muy bien, Carla. Solo ahí. Yo creo que sí. No, también puede ser de 8.60 y de 10.60. Excelente. Muy bien, José. A esos dos puntos, específicamente las regiones que se encuentran de color azul, a ese punto también puede actuar como buffer. Jóvenes, pues vamos construyendo el conocimiento y han ido respondiendo muy bien. Eso es alentador. Y pues sí, así es, ¿verdad? Compliquémosle un poquito, agreguémosle una rayita de complejidad a esto. Que tenemos aquí. Curva de titulación de aminoácidos ácidos. Démosle pies y cabeza a esto. Aquí tenemos, miren, el glutamato. El glutamato es un aminoácido ácido, o sea que tiene un carboxilo en su grupo R, ¿cierto? Aquí tenemos el carboxilo normal de todo aminoácido. Aquí tenemos el amino normal de todo aminoácido. Pero sorpresa, aquí tenemos un aminoácido de más, ¿cierto? Interesante. Pero vea, al iniciar, si nosotros queremos iniciar una titulación acá, a este momento, el aminoácido tiene una carga neta de positivo 1. Esto está neutro aquí. El carboxilo es neutro. Este también es neutro. Y el amino es el único que está aportando una carga positivo 1, ¿cierto? Pues bueno, iniciamos agregando equivalentes de base. Aquí agregamos el 0.5, acá. Aquí agregamos 1. Aquí agregamos aproximadamente como el otro 0.5, ¿verdad? O sea que ya sería 1.5. Aquí 2. Y aquí agregaríamos que sería como aproximadamente 2.5 y aquí 3. ¡Wow! 3. ¿Pero por qué tanto? Pues claro, porque tiene 3 disociaciones o 3 grupos funcionales donde vamos a disociar. Entonces es obvio y lógico que tengamos 3 puntos de disociación, ¿verdad? Entonces, la primera disociación, ¿cuál es el primero que se va? Bueno, esto es interesante. ¿Cuál es el primero que se desprotona, jóvenes? ¿El carbono carboxílico normal del aminoácido o el carbono carboxílico del grupo R? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el primero que se desprotona? El del aminoácido. O sea, O sea, que no como el es de PK1. Veamos qué dice nuestro libro. Este es el glutamato. Bueno, vamos a ver qué dice que el glutamato esto. No es de carboxilo. El carboxilo.
Muy bien. ¿Dónde está? Estamos hablando del glutamato, ¿cierto? Sí. Miren, jóvenes, aquí tenemos este. Aquí tenemos el PK1, aquí tenemos el PK2 de la amino, y aquí tenemos el del grupo R. ¿Cuál es el más fácil de desprotonarse? ¿Este, el de la amino o el del grupo R? O sea, antes, Carboxilo. el carboxilo del PK1, ¿cierto? ¿Y después cuál se va? PKR. El del PKR y por último el del amino. Claro, como es amino, más básico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pues así nos vamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, empezamos la titulación acá, 0, ¿cierto? A un pH de 0, de 1. Entonces empezamos a titular. Y aquí nos encontramos el primer pK1, ¿cierto? 2.19. Quiere decir que a un valor de 2.19 nosotros tenemos relaciones equimolares de esta especie y tenemos relaciones equimolares de esta especie. ¿Y qué carga tenemos acá a este pK1? A este pH 2.19. ¿Qué carga tenemos acá de la molécula, jóvenes? Pues uno positivo. Positivo, pero uno completo. 0.5. Muy bien. 0.5 positivo. Ok. Pero le agregamos le seguimos agregando más base. Vea, acá no se discrimina mucho dónde termina uno y dónde empieza el otro, porque los pK son muy cercanos, ¿cierto? Porque el siguiente pK lo encontramos a 4.25. ¿Qué significa eso? Que a 4.25 yo ya tengo el pKr. O sea que acá yo ya empiezo a desprotonar este. ¡Ay, pero un momento! Nos hemos saltado una cosa. Aquí, ¿qué pasa a un pH de 3.22? Ah, punto isoeléctrico a 3.22. ¿Qué creen ustedes que pasa aquí, jóvenes? Ahí se encuentra como un deuterión. Se encuentra la molécula como un deuterión. Es decir, que tenemos casi completamente la molécula desprotonado, este protonado. O sea que una anula a la otra. Esta carga negativa anula a esta positiva. Y acá ya se ha desprotonado completamente y tiene una carga de, perdón, es acá, se ha desprotonado completamente, pero acá no empezó a desprotonarse, entonces tiene una carga neutra de 0. Entonces aquí la molécula tiene una carga neutra de 0 a un pH de 3.22. Entonces, seguimos agregando base, y luego empieza a desprotonarse, ¿cuál? Esta. Este es el que se inicia a desprotonar después. Y luego llegamos entonces al pKr, ¿cierto? Acá. Al pKr acá. Entonces quiere decir que a un pH de 4.22 nosotros tenemos relaciones equimolares tanto de este, ¿cierto? De este. Y también tenemos relación equimolar de este, ¿cierto? O sea que la carga neta acá de la molécula es de menos 0.5, ¿cierto? Pero si yo sigo agregando más base, termino de desprotonar completamente mi grupo R, ¿cierto? Eso significa que a este pH nosotros ya tenemos una carga neta de menos 1, pero si yo continúo desprotonando, llegamos al pK2, que es el del amino, ¿cierto? Llegamos al del amino, que se desprotona de último. Entonces aquí llegamos a una carga de menos 1 neta, ¿verdad? Menos, positivo, 0, neutro, pero acá menos y menos, menos 2 y más 1, menos 1, ¿cierto? Acá. Pero luego, si le agregamos más base por acá, por todo esto, entonces ya le quitamos este otro protón, ¿verdad? El que está acá. Y entonces lo desprotonamos completamente. Entonces ya nos queda una carga neta de menos 1 acá. ¿Cierto, jóvenes? Con 3 equivalentes de base que hemos nosotros agregado. Desde acá le agregamos 3 equivalentes de base y pasamos desde la carga más 1, pasamos por 0, menos 1 y menos 2. ¿Cierto, jóvenes? Y algo muy importante entonces, en cuenta el punto isoeléctrico a partir de donde la molécula se encuentra una carga neta de 0.
Eso quiere decir que utilizamos el pK1 y el pK, el que le sigue a la carga de 0, y sacamos el promedio ahí. A ver, intentemos 2.19 más 4.25, sacamos el promedio, ¿cuánto les da? 3.22. 3.22, ¿verdad? Bueno, y así es como es. Entonces, pues muy importante esto, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, les queda por favor de tarea hacer la curva de un aminoácido básico. Si no estoy mal, ahí está la curva de la histidina. Por favor, háganla por favor muy bien, identifiquen muy bien, dibujen la molécula, por ejemplo, y dibujen las moléculas que están participando en cada una, ¿verdad? Acá, esta participa acá. Dibujen las moléculas que están participando en cada cambio, ¿verdad? Pues porque les va a servir. Yo más bien creo que las pondría a dibujar las tres, porque de fijo una vez pregunto pues bueno, es lo que les puedo decir. Bueno, y jóvenes, hasta aquí hemos terminado la clase de aminoácidos. Ahorita ya iniciaríamos con los péptidos y las proteínas. Entonces, no sé, cuéntenme alguna duda que tengan de lo que hemos visto. Los jóvenes, saben que les voy a decir que ahora sí les voy a pasar asistencia. No se me vayan, por favor. Jóvenes, entonces clases, perdón, dudas de esto. Y que a mí lo único que no me queda así como muy claro es lo de las cargas. Al menos aquí en esta de aquí, en este último ejemplo que vimos, sí me perdí un poquito con las cargas. Sí, nosotros tenemos que dibujar la molécula individual cuando se encuentra completamente protonada, es decir, con todas las posiciones habidas y por haber protonadas, es decir, acá el carboxilo protonado. ¿Qué carga tiene acá este carboxilo? Neutro, no me aporta nada. Este otro carboxilo, el grupo R, es neutro también porque no me aporta nada, pero este, a un pH muy bajo, de 0 de 1, está protonado y tiene una carga positiva. Entonces, 0, es como que si yo le agregara aquí 0 a esto y 1 a esto, entonces la carga neta de la molécula es 1 positivo. Pero si empezamos a desprotonar acá, la primera que se nos va a ir, habíamos dicho que es la del carboxilo, ¿cierto? Esta, aquí. Entonces, esta es la que se va a ir. Mire, la cambié de color según yo. Entonces ahí empezamos a quitarle carga positiva, ¿cierto? Aquí le empezamos a quitar carga positiva, ¿no? Aquí. Entonces, cuando desprotonamos aquí completamente, pasamos a tener acá, cuando desprotonamos completamente esto, ya tenemos una carga negativa acá, y aquí tenemos carga positiva, y aquí tenemos 0. Entonces, negativo acá y positivo acá anulan, ¿cierto? 0. Y como este no aporta ninguna, entonces la carga global de la molécula es 0, ¿cierto? Y con el siguiente, ¿cómo seguimos acá? Después ya le quitamos, acá esta, ¿cierto? Entonces lo desprotonamos. Entonces ya me queda aquí una carga negativo 1 y otro negativo 1, ya son negativo 2, dos negativos, y todavía me aporta una carga de positivo 1. Entonces es 2 negativo más 1 positivo es negativo 1, ¿cierto? Y si seguimos desprotonando, lo único que falta. Entonces aquí ya sería negativo 1, negativo 2, ¿verdad? Negativo 1 y negativo 1 sumamos, negativo 2. Y esto ya queda con una carga de neutro, no me aporta nada. Entonces la carga global de la molécula de este nivel es menos 2, ¿cierto? A eso se refiere específicamente las cargas. Okay, O sea, pero tenemos que dibujarlo. Si quiere, dibújelo así con histidina. ¿Saben qué? Hagamos no solo la histidina, sino que dibujemos ahora la carga, no del glutamato, sino del aspartato. El aspartato es un aminoácido muy hermano de este.
Dibujemos el del aspartato, colocando los puntos isoeléctricos del aspartato. Eso también haremos la tarita y veamos cómo nos queda. Lo importante es que lo vayan comprendiendo. Pero sí, es muy importante como visualizarlo así, porque empezamos desde un pH muy bajo, muy ácido, y ahí nos vamos para allá, ¿cierto? Agregando cada vez más bases, equivalentes de base, ¿cierto? Y vamos cambiando las propiedades de la molécula a este nivel, ¿cierto? Bueno, permítame un momentito, vamos a tomar las asistencias del día de hoy. A ver.